Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, y en este video les vengo a traer una guía actualizada de cómo invocar al Coloso 2023, ya que han habido muchos cambios como texturas y nombres en los minerales y eso genera mucha confusión en los jugadores antiguos y tal vez en algunos nuevos. Bueno, la invocación puede ser sencilla, pero lo difícil es derrotarlo, ya que tiene 3 etapas y pues en cada una de ellas es diferente los movimientos, ataques y todo lo demás. Les recomiendo que vean un video que yo hice sobre algunos consejos para derrotarlo de forma más sencilla entre comillas, porque igualmente sigue siendo difícil. Lo dejaré en los comentarios para que vean ese video. Para poder invocar este jefe tenemos que venir a la dimensión de horas y tenemos que viajar en esta máquina. Y bueno, para hacerlo tenemos que ir a nuestro mundo normal y encontrar esta máquina y luego actualizarla. Después de actualizarla y activar la máquina podemos elegir al sitio donde queremos viajar como llamas o horas, que es esta dimensión. Para la invocación de este jefe vamos a ocupar 4 minerales. El primero sería el cobre de estrella, mineral de violeta, ámbar, oro de tusteno. Para encontrar los dos primeros, que serían estos dos, tenemos que venir a esta dimensión. En las islas flotantes, solo tenemos que explorar y veremos unas islas. Y en la superficie vamos a encontrar estos dos minerales. Es muy poco probable, por eso se tarda mucho en conseguir. El ámbar se consigue en nuestro planeta de Miras. Entonces solo tenemos que explorar las cuevas y ya lo vamos a encontrar por todas partes. El oro de tusteno se encuentra en mazmorras o fortalezas de nuestro mundo, en el desierto y eso. Pero también lo podemos encontrar en esta dimensión de horas, en la superficie y también un poco abajo. Teniendo estos 4 minerales, vamos a convertirlos en bloque, que para crear un bloque ocupamos 10 de cada uno. Hecho esto, ya tenemos todo. Y pues ahora realizamos la invocación. Venimos a la fortaleza y aquí tenemos 4 pilares. Venimos aquí y hay un gran error, porque en la actualización anterior, pues teníamos esto: brote diamantes, malachita, horas copper y horas gravity, lo cual eran los antiguos minerales, pero como cambiaron los nombres y también texturas, pues algunas personas están un poco confundidas y ahora no entendemos cómo va esto. Además de que no cambiaron los nombres aquí, gran error por parte de MiniWar. Entonces, la invocación es sencilla. No ha cambiado nada, solo cambiaron la parte de texturas y nombres, pero sigue igual. Entonces, para esto, vamos a venir a este pilar y vemos que tiene de ancho 3. Entonces, 1, 2 y 3. En el medio, dejamos ese espacio libre y el segundo, que sería este, colocamos cualquier bloque de los 4. No importa el orden, la verdad. Entonces, podemos colocar aquí el oro de tusteno. 3, el medio y dejamos 1 y listo. El siguiente igual. 3, dejamos 1, espacio y colocamos. Ya en el siguiente vamos a colocarlo y se va a invocar el coloso. Debemos estar muy preparados antes de iniciar este combate, porque ya te cuento que va a estar bastante complicado. Bien, 2, 3, medio y aquí. Listo. Se inicia la invocación y ya lo tenemos. Eso sí, tengan cuidado con su máquina porque va a desaparecer. Mira, les tienen que quitar la máquina antes de que se queden varados en esta dimensión y no puedan salir más. Ahí está nuestro amigo el coloso antiguo y debemos derrotarlo. Ahora ustedes deben ver el video de los consejos porque si no vas a morir muchas veces. Lo bueno es que aquí podemos revivir y sin ningún problema.